Vamos a empezar entonces. Vamos a empezar nuestra clase con lo último que nos faltaba. De hecho, quería hacer más ejercicios de, ¿cómo se dice? Mm, Fracciones parciales, pero el tiempo ya no nos va a permitir. Les voy a enviar entonces ejercicios resueltos de integrales por fracciones parciales. Hemos hecho, ¿no? Pero quería hacer más ejercicios todavía. Les voy a enviar, por favor, entonces eso. Necesito. O si no, vamos a intentar pasar alguna clase extra, depende de cómo nos va esta clase, si terminamos o no. Si terminamos, entonces, no pasamos, si les envío ejercicios resueltos. Y si no terminamos, pasamos una clase extra, intentamos hacer fracciones parciales, unos cuantos ejercicios más. Entonces, comenzaremos de una vez. Integrales indefinidas, perdón, integrales definidas. Son integrales de esta forma, esta es su notación. La integral desde a hasta b de f de x, diferencial de x. F de x es la función integrando. A y b son los límites de integración. Límite inferior, límite superior. Es sencillo nomás hallar, bueno, resolver problemas, ¿no? Referidos a esto, las integrales definidas. Entonces, hay que conocer algunos teoremas importantes para esta parte de integrales definidas. Uno de esos teoremas es el siguiente, el primer teorema fundamental del cálculo. Acá observen, límite inferior es una constante, la constante a, y límite superior es variable, es x, la variable x. Entonces, vamos a verlo un poco más adelante. Pero esta, si esto fuera una constante, si fuera b, digamos, entonces lo que hallaríamos de esta integral sería una constante. Toda la integral sería una constante. Esta parte, si fuera b, el límite superior. En este caso, sí va a ser una constante. Va a ser, digamos, a un I1, digamos. Va a ser un número real. Pero en este caso, cuando un límite de integración es variable, entonces lo que vamos a hallar de esta integral es una función. En este caso, vamos a hallar una función de x. Una función de x, entonces podemos hallar su derivada. La derivada respecto a x de esta función va a ser igual a la función integrando, lo que está acá adentro. No vamos a utilizar mucho este teorema. El teorema que sí vamos a utilizar bastante es el siguiente. Se denomina segundo teorema fundamental del cálculo y dice lo siguiente. La integral desde a hasta b de f de x diferencial de x, desde, bueno, los límites de integración, ¿no? Son a y b respectivamente. F de x mayúscula es la antiderivada de esta función, de la función integrando. La antiderivada entonces de esa función. Esa función evaluada desde cuando x es igual a hasta cuando x es igual a b. Y esta parte, esta operación es igual a esta función, solamente que en vez de x reemplazamos el límite superior, el valor de b, menos la función evaluada, pero cuando x es igual a límite superior menos el límite inferior. Segundo teorema fundamental del cálculo. Algunas propiedades también que debemos conocer son las siguientes. La integral desde a hasta b de una constante alfa por f de x, diferencial de x, es igual a, esta constante alfa puede salir fuera del símbolo de integración. Alfa por la integral desde a hasta b de f de x, diferencial de x. Esta propiedad ya la hemos visto, ¿no? En integrales indefinidas. Lo propio con esta otra propiedad. La integral desde a hasta b de una suma de funciones es igual a la integral de la primera función más la integral de la segunda función, integrales definidas también, ¿no? Y generalizándolo, estas dos propiedades está lo que se conoce como la propiedad de linealidad de la integral. Esta propiedad también lo hemos visto en integrales indefinidas. La integral desde a hasta b de alfa por f de x más beta g de x, diferencial de x, eso va a ser igual a
la constante alfa multiplicado por la integral de la primera función más la constante beta por la integral de la segunda función. Propiedad de linealidad. Y solamente eso necesitamos conocer por el momento para poder resolver ejercicios de integrales definidas. Entonces, hallaremos primeramente esta integral. Para empezar, la integral desde 1 hasta e de 1 sobre x raíz cuadrada de 1 menos el logaritmo de x elevado al cuadrado, diferencial de x. Función integrando, ¿no? En las integrales indefinidas, lo que hallábamos eran funciones, las antiderivadas. En las integrales definidas, cuando existen ya límites de integración, vamos a hallar ya valores, números reales. Entonces, ¿qué es lo que se realiza para resolver estos ejercicios? Lo que se realiza es, primero hallamos la integral indefinida. La integral indefinida. Entonces, acá podemos decir solución. Denominaremos I1 a la integral indefinida. Eso va a ser igual a la integral de 1 sobre x por la raíz cuadrada de 1 menos el logaritmo de x elevado al cuadrado. Diferencial de x. Entonces, esta es una integral indefinida, ¿no? Al resolver esta integral indefinida vamos a hallar una función. Resolveremos entonces primero esa integral por los métodos que conocemos ya. ¿Qué podemos aplicar acá? ¿Qué método podríamos aplicar? Existen, ¿no? Hemos visto, creo, 4 métodos. Método de descomposición, sustitución, integración por partes y fracciones parciales, un poco. Podríamos entonces hacer método de sustitución, realizando un cambio de variable adecuado. ¿Dónde sería el cambio de variable? Esto solamente se logra con práctica, les había dicho en su respectivo tiempo. Z igual al logaritmo de x. Solamente se logra con práctica dónde hacer el cambio de variable. El diferencial de z entonces va a ser igual a la derivada de esta función respecto a x. Su derivada es 1 sobre x. Eso multiplicado por el diferencial de x. Y fíjense acá, diferencial de x sobre x. Diferencial de x sobre x. Sí podemos aplicar ese cambio de variable. Entonces la integral 1 va a ser igual a la integral de diferencial de x sobre x. Eso es el diferencial de z. ¿Sí? Diferencial de z. ¿Qué más? Numerador 1 no es función. Denominador, quedaría, ¿no? Toda esta parte, toda la parte de la raíz. 1 menos z al cuadrado. Así sería, ¿no? Porque logaritmo de x es z. Y esta integral ya es mucho más sencilla de poder hallar. Ya podemos hallarlo de tablas. De tablas, ¿no? Entonces, recurrimos a las tablas que les dio, que les dio el ingeniero. ¿Y cuál va a ser la integral de esta función? Tendrían que saberlo de memoria, sí o sí. Es necesario. Bueno, integral indefinida. ¿Cuál es la función cuya derivada sea esta expresión? La función es el arcoseno, ¿no? El arcoseno de z. Si derivamos el arcoseno de z, su derivada es esta función, la función integrando. Eso más la constante de integración. ¿Sí? Una forma de pensarlo. O si no, directamente de tablas, ¿no? Pueden hallarlo. Pueden ir a tablitas. Ya. Y bueno, eso sería la integral indefinida. Volviendo a la variable original, arcoseno de z, por nuestro cambio de variable, era el logaritmo de x, ¿no? Arcoseno del logaritmo de x más c. Esa es la integral 1 o la integral indefinida. ¿Sí? Entonces, por el segundo teorema fundamental del cálculo, la integral y es lo que queremos hallar. La integral definida, la integral desde 1 hasta e, esta integral definida, ¿no? Y esta función, 1 sobre x raíz cuadrada de 1 menos el logaritmo cuadrado de x
Todo eso diferencial de X. Teorema fundamental del cálculo, entonces. Aplicamos esto. Ese teoremita. Teorema fundamental del cálculo. La integral de la función integrando diferencial de X va a ser igual a la antiderivada de la función. Y la antiderivada de esta función, ya lo hemos hallado, su antiderivada es esta expresión, ¿no? El arcoseno del logaritmo de X. La constante de integración no importa mucho, pero bueno, con la constante lo haremos. Esa es la antiderivada de la función. Esa antiderivada, evaluado desde cuando X es igual al límite inferior a 1, hasta cuando X es igual al límite superior, el número E. Y esta parte, esta operación es igual a la función evaluada en el límite superior, esta función evaluada en el límite superior, cuando X es igual a E, o sea, arcoseno del logaritmo natural de X vale E, la función evaluada en el límite superior, es toda esa parte. Menos la función evaluada en el límite inferior. Arcoseno del logaritmo natural de, el límite inferior es 1, ¿no? En vez de X reemplazamos 1. Más C. Toda esta parte entonces ya es un número, ya es un valor, un número real. La integral va a ser igual entonces a, acá tenemos, ¿no? C menos C. Eso podemos simplificarlo. Es por eso que no importa mucho la constante de integración. Esta constante de integración no importa mucho, porque al final se simplifica. Y ya continuaremos. Luego lo demás ya es un valor. Será entonces el arcoseno del logaritmo natural de E. Esto ya es un valor. Ese valor es 1, ¿no? El logaritmo natural de E es 1. Menos el arcoseno del logaritmo natural de 1. El logaritmo natural de 1 también es un valor. 0, ¿no? Su valor. Y el arcoseno de 1 también es un valor. Y el arcoseno de 0 también. Esto vale 0, ¿no? El arcoseno de 0 vale 0. Y el arcoseno de 1 vale pi medios. Lo pueden hacer con sus calculadoras si quieren. El arcoseno de 1 es pi medios. Tiene que estar en radianes por si acaso. Entonces, la integral de 1 sería igual a pi medios. Y esa sería nuestra solución de nuestra integral definida. Eso sería entonces, compañeros. Así se resuelven las integrales definidas. Primero hallamos la integral indefinida y luego evaluamos límite superior menos el límite inferior. ¿Tienen alguna duda? Si no, continuamos. ¿Dudas, preguntas? Ya, continuaremos entonces. Este era algo similar a una pregunta que vi de un examen del docente. No creo que meta algo igual, pero a ver, lo haremos nomás. Entonces, nos pedían hallar esta integral. Es un poquito larguito.
la integral de e a la menos 2x, seno de 4x más 1, diferencial de x. Las integral, bueno, los límites de integración desde 0 hasta pi medios, ¿no? Es una integral definida, entonces. Vamos a hallar un valor, un número real. Y para poder hallar esa integral definida, tenemos que hallar primero a la integral indefinida. La integral indefinida lo denominaremos como I1. Eso va a ser igual a la integral de e a la menos 2x multiplicado por el seno de 4x más 1. Entonces, habilidades. Ya un poco, por lo menos, ya deberían tener idea de cómo resolver esta integral. De hecho, hemos hecho algo similar, ¿no? En clases pasadas, en la clase de integrales por partes, integración por partes. Esta integral se halla por partes. Entonces, para un poco practicar las habilidades, podríamos realizar un cambio de variable primeramente, en acá, z igual a 4x más 1. Esto solamente se logra con práctica, les había comentado. El diferencial de z entonces va a ser igual a la derivada de esta función es 4 multiplicado por el diferencial de x. Entonces, la integral 1 va a quedar como sigue. Bueno, antes, ¿no? También de acá, de esta ecuación, de donde estamos haciendo el cambio de variable, podemos despejar a x. X entonces va a ser igual a z menos 1 sobre 4, ¿no? Despejándolo a x para poder aplicar ese cambio de variable. La integral 1 entonces va a ser igual a la, a la integral de e a la menos 2 multiplicado por x. Estamos cambiando la variable. Z menos 1 sobre 4. Importante los paréntesis. Si lo dejara así nomás, alguien quizá lo esté interpretando como negativo 2z. Toda esta parte menos 1. Y esa operación está mal, ¿no? Porque de hecho el menos 2 está multiplicando a toda esta expresión. Es importante los paréntesis. Multiplicado por el seno de 4x más 1, pero por nuestro cambio de variable eso es z. Diferencial de x, ¿no? Y diferencial de x es, de acá podemos despejar, eso va a ser diferencial de z sobre 4. Ese es el diferencial de x. Diferencial de z sobre 4. Y nuestra nueva integral ya está en otra variable, ¿no? Un poco más sencillo de resolverlo. Debería ser. Entonces, un poco reordenamos esa integral. La integral 1 va a ser igual a, acá, este 2 con este 2 podemos simplificarlo, ¿no? A ver, acá lo haremos. Esta parte. Lo que nos quedaría sería e a la menos 1 multiplicado por z menos 1 sobre 2. Eso nos quedaría acá, ¿no? Al simplificar este 2. Un poco reescribiéndolo entonces, e a la menos un medio z más un medio. ¿Sí? Este menos un medio distribuimos. Así entonces lo podemos reescribir. Parte del exponente. O si no, propiedades de números reales, e a la menos un medio z multiplicado por e a la un medio. ¿Sí? Propiedades. Entonces la integral 1 va a ser igual a la integral de e a la un medio multiplicado por e a la menos un medio z multiplicado por el seno de z diferencial de z sobre 4. Ya, entonces, esto ya es una constante, ¿no? Este 4 también es una constante. Puede salir fuera del límite de integración, perdón, el símbolo de integración. Entonces sale fuera del símbolo de integración. E a la 1 medio sobre 4 multiplicado por la integral de e a la menos 1 medio z
por el seno de z. Diferencial de z. Sí, es la integral 1. Ya. Esta parte, pero, esta integral ya la hemos hallado en anterior clase, creo, me parece. Creo que era la misma. Si no, tendríamos que hacer lo siguiente. Bastantes operaciones. Integral 1, solamente para poder hallar a la integral indefinida. Entonces denominaremos, bueno, esta ecuación denominaremos como nuestra ecuación número 2. Un poco ordenado lo haremos. Que esta ecuación, que la integral definida sea nuestra ecuación número 1. Entonces, no, desde acá, desde este punto para adelante, estamos intentando hallar a la antiderivada de esta función, a la integral indefinida. Todas estas operaciones estamos realizando, ¿no? Métodos de integración nomás. Entonces, esta parte lo hallaremos aparte. A eso denominaremos como integral 2. Que si lo hacemos directamente ahí, un poco complicado se va a hacer. E a la menos 1 medio z por el seno de z. Diferencial de z. Para practicar más que todo, ¿no? Para que por lo menos vean conmigo. Entonces, integramos por partes, ¿no? Es una función exponencial multiplicado por un trigonométrico, una función trigonométrica. Integral por partes. Entonces, tenemos que nombrar a un respectivo u y a un respectivo diferencial de b. U puede ser, digamos, esta función, e a la menos un medio de z. Y todo lo demás, seno de z, diferencial de z, va a ser el diferencial de b. Ahí encontramos entonces al diferencial de u, va a ser igual a la derivada de esta función respecto a z. Su derivada es menos un medio, e a la menos un medio z, diferencial de z. Y encontramos a b integrando esta otra parte. La integral del seno es coseno, ¿no? Negativo coseno de z. Recordando entonces, la integral de u diferencial de b es igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. Esas integrales por partes, ¿no? Ya tenemos entonces a toda esa parte. Esto es entonces u y todo lo demás es el diferencial de b. Y la integral 2 va a ser igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. Acá, ¿no? Una vaca, o sea, e a la menos un medio z multiplicado por menos coseno de z. Menos coseno de z. Menos la integral vestida de uniforme. Menos coseno de z vestida de uniforme. Multiplicado por menos un medio e a la menos un medio z. Diferencial de z. Eso es entonces integral por partes, ¿no? Esta integral, de hecho, ya la hemos hallado, pero para recordar, ¿no? Aunque, bueno, sí, lo haremos nomás. La integral 2 va a ser igual a negativo e a la menos un medio z por coseno de z, un poco reordenándolo. Acá entonces está en multiplicación. Menos con menos va a ser más, ¿no? Positivo. Un medio es una constante, puede salir fuera del símbolo de integración. Entonces, positivo un medio sale. Positivo un medio sale. Y lo que queda ahí adentro
es e a la menos 1 medio z multiplicado por el coseno de z, diferencial de z. ¿Sí? Esta integral entonces debería ser un poco más sencilla de resolver al integrar por partes, ¿no? Entonces, otra vez, hacemos integración por partes. Entonces, tenemos que denominar a u y tenemos que denominar al diferencial de b. Esta parte que sea u y que lo demás sea el diferencial de b. Lo que nos quedaría sería entonces e a la menos 1 medio z por el diferencial de b. El diferencial de b es coseno de z, diferencial de z. El diferencial de u entonces va a ser igual a la derivada de esa función menos 1 medio e a la menos 1 medio z. Eso multiplicado por el diferencial de z. Y b obtenemos al integrar esta expresión. La integral del coseno de z es seno de z, ¿no? Luego integramos por partes. Una vaca menos la integral vestido de uniforme. La integral 2 va a ser igual a, esta parte se mantiene negativo e a la menos 1 medio z por el coseno de z menos 1 medio se mantiene constante. Y lo que estamos integrando por partes. Esta integral entonces va a ser igual a una vaca e a la menos 1 medio z por el seno de z, una vaca menos la integral vestida de uniforme, menos 1 medio por e a la menos 1 medio z. Diferencial de z. Eso sería entonces esta integral, toda esta parte. Pero bueno, lo haremos todavía. La integral 2 quedaría como negativo e a la menos 1 medio z por el coseno de z menos 1 medio se mantiene multiplicado por, esto se mantiene e a la menos 1 medio seno de z. Ya. Acá entonces la integral. Menos 1 medio es una constante, ¿no? Puede salir fuera del símbolo de integración. Este menos con este menos va a ser positivo. Lo que nos va a quedar es positivo 1 medio. ¿Qué es lo que más nos va a quedar? Un medio positivo. Lo que nos va a quedar es e a la menos 1 medio z, seno de z, diferencial de z. ¿Sí? Pero esa es la integral que queremos hallar. Es la integral número 2. Bueno, lo reescribiré nomás. Esto va a quedar, ¿no? E a la menos 1 medio z por el seno de z, diferencial de z. Eso es lo que queda, ¿no? Pero toda esta parte es la integral número 2. ¿Sí? Entonces acá, un poco reescribiéndolo, lo que vamos a obtener es la integral 2 igual a, entonces, ¿no? Corchetes. Podemos distribuir este un medio negativo, acá y acá. A ver, un poco de memoria lo haremos. Va a ser la suma de estos dos, ¿no? Algún- eh, pero, bueno, estoy equivocando acá, perdón. Esto es seno de z, seno de z. Sumaremos estos dos términos. Tienen un mismo factor común, e a la menos un medio z. Operaciones algebraicas, ¿no?
Lo que nos va a quedar de esos dos términos es el coseno de z negativo y negativo 1/2 seno de z. ¿Sí? Al sumar estos dos términos, al agrupar esos dos términos y factorizar a e a la menos 1/2 z. ¿Qué más? Solamente nos quedaría este término, ¿no? La multiplicación. Menos 1/2 por 1/2 es negativo 1/4. Negativo 1/4 integral 2. Toda esta parte es la integral 2. Eso entonces, hemos obtenido una ecuación con una incógnita. La incógnita es la integral 2. Despejamos a la integral 2. Al otro miembro con signo cambiado, positivo 1/4. 1/4 más 1 es 5/4, ¿no? 5/4 de la integral 2 va a ser igual a e a la menos 1/2 z multiplicado por negativo, negativo coseno de z menos 1/2 seno de z. Despejamos a la integral 2. La integral 2 va a ser igual a 4/5 de e a la menos 1/2 z multiplicado por menos coseno de z menos 1/2 seno de z. Esa sería la integral número 2. Larguito, ¿no? Larguito nomás para hallar solamente a esa integral, a la integral 2. Exponencial por un seno o exponencial por un coseno. Larguito. Ya entonces, algunas formulitas que habíamos demostrado antes, ¿no? En su respectiva clase. La integral de e a la az por el seno, bueno, perdón, e a la ax por el seno de bx. Esto lo hemos demostrado en su respectiva clase de integral por partes. Eso es igual a el mismo e a la ax multiplicado por el valor de a, seno de bx, menos b por el coseno de bx. Todo sobre a cuadrado más b al cuadrado. Y otra integral que no lo hemos demostrado, pero también es muy útil, es e a la ax por el coseno de bx, diferencial de x. Eso es igual a el mismo e a la ax multiplicado por a coseno de bx más b por el seno de bx. Todo sobre a cuadrado más b al cuadrado. Estas dos formulitas de integración son muy útiles. Nos hubiéramos ahorrado todo este procedimiento, todo lo que hemos hecho para la integral 2 desde acá, si hubiéramos aplicado directamente esta formulita, que ya lo hemos demostrado antes. Es para que lo tomen en cuenta, ¿no? Vamos a obtener la misma función, lo mismo. Entonces acá, la integral número 1 me parece que es. La integral de 1 es la ecuación 2. A la integral 2, que lo denominaremos como nuestra ecuación 3. Esto que sea nuestra integral 3. La integral 1 entonces va a ser igual a, decimos acá 2 en 3. ¿Dónde está? 2, acá está. Toda esta parte.
Ya. Esa es la integral uno. E a la 1/2 sobre 4 multiplicado por esta integral, ¿no? La integral 2 que ya lo hemos hallado, es 4/5 e a la -1/2 z multiplicado por negativo coseno de z -1/2 seno de z. Es la integral uno entonces. Ya. Entonces un poco podemos simplificar acá y volvemos a la variable original, ¿no? Pero nosotros habíamos dicho que z era igual a nuestro primer cambio de variable. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? 4x más 1. 4x más 1. Entonces la integral 1 reescribimos como e a la 1/2. Acá, ¿no? Está en multiplicación. E a la 1/2, e a la -1/2 z. ¿Cómo se dice? Misma base exponente se suman, ¿no? Será acá entonces 1/2 -1/2 z. Denominador 5, 5. Luego lo que nos queda sería, todavía no aplicaremos el cambio de variable, menos coseno de z menos 1/2 seno de z. Esta parte lo reescribiremos un poco más. Será 1 menos z, ¿no? Sobre 2. Ya. 1 menos z sobre 2. Ya. Esto, después de acá, tenemos que volver a la variable original, que era x. 1 menos z es 4x más 1. Todo sobre 2. Acá podemos simplificar este 1 con este 1. Solamente quedaría negativo 2, ¿no? Negativo 2x. Simplificar. Entonces la integral 1 quedaría igual a e a esta parte del exponente, que es equivalente a toda esa expresión. Al realizar ese cambio de variable ya, al volver a la variable original, sería negativo 2x, ¿no? Todo eso multiplicado por negativo coseno de z, pero z es 4x más 1, menos 1/2 seno de z, pero z es 4x más 1. Y el 5 que me estoy olvidando. Esa es entonces la integral indefinida, ¿no? La integral indefinida. Esta integral, ¿no? Primero hallamos la integral indefinida y luego aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo. Entonces, esta parte, la integral de 0 a pi medios, a esta ecuación la denominaremos nosotros como la ecuación número 4. Y esa integral, la integral definida, va a ser igual a la integral indefinida
La integral indefinida es esta parte. E a la menos 2x sobre 5 menos coseno de 4x más 1 menos 1/2 seno de 4x más 1. Eso evaluado desde cuando x es igual al límite inferior hasta cuando x es igual al límite superior. Esa es la integral y, ¿no? La integral y entonces va a ser igual a la función evaluada en el límite superior cuando x es igual a pi medios. Entonces será acá e a la menos 2. X vale pi medios. Menos 2 multiplicado por pi medios multiplicado por menos coseno de, un poco mejor lo haré, menos coseno de 4 por pi medios más 1 menos 1/2 seno de 4 por pi medios más 1 sobre 5. La función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Segundo teorema fundamental del cálculo, ¿no? Directamente lo haré. E a la 0 sería, ¿no? Al evaluar, x vale 0. 0 multiplicado por menos 2 es 0. Todo sobre 5. Eso multiplicado por el coseno negativo, coseno, x vale 0. 0 por 4 es 0. Solamente que nos quedaría coseno de 1, ¿no? Menos 1/2 seno de x vale 0. Solamente nos quedaría 1. Entonces, todo eso ya es un número real, es un valor, toda esa expresión. Tenemos que simplificarlo. La integral, entonces, va a ser igual a e a la menos pi sobre 5 multiplicado por el coseno negativo de 2pi más 1 menos 1/2 seno de 2pi más 1. Menos e a la 0 es 1. 1, un quinto, ¿no? Un quinto multiplicado por negativo coseno de 1 menos 1/2 seno de 1. Esto entonces ya sería un valor, un número, ¿no? Expresándolo como decimales, la integral 1 va a quedar como ¿cómo era? Expresándolo como decimales, entonces tendría que darnos 0,1839.
Y ese sería entonces el valor de esa integral. No sería entonces, compañeros. Se puede hacer bastantes cosas, bastantes operaciones, de hecho, acá. El coseno de 2pi más uno va a ser igual al coseno de uno. El seno de 2pi más uno va a ser igual al seno de uno. Y ahí no, hacer bastantes operaciones algebraicas. Es su identidad trigonométrica, ahorita lo que he mencionado. O si no, directamente la calculadora y ya te da este valor. Ya. ¿Sí he entendido, compañeros? Primero la integral indefinida, luego aplicamos el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿no? Solamente esos dos. Luego lo demás es habilidad de cada uno. Practicar, cuestión de practicar. Tema de integrales solamente se trata de practicar. Ustedes más que yo, por su cuenta, aunque sea. Ya entonces continuaremos, ¿no? Esas son las integrales definidas. Sus aplicaciones ahora veremos. Tiene bastantes aplicaciones. Una de ellas es hallar el área bajo una curva. Entonces, esta curva, bueno, esta figura, lo que está con amarillo, podemos hallar el área de esa figura. Va a ser, ¿no? El área bajo la curva. Esta curva nosotros podemos conocer, un f de x. Esta área va a ser igual a la integral desde a hasta b de la función f de x, esta función, esa función diferencial de x. El área entonces está delimitado por dos rectas verticales, sí o sí, para los límites de integración, y dos curvas, una curva f de x que varía y el eje x, ¿no? Y también tengo que dentar siempre para al elemento diferencial de área. Este elemento diferencial de área es un rectángulo cuya base es un diferencial de x. Es un segmento pequeño. Un diferencial es un segmento muy pequeño o una cantidad muy pequeña. Y la base es diferencial de x y su respectiva altura, ¿no? Desde acá hasta acá su respectiva imagen, o sea, un f de x. El área de este rectángulo entonces va a ser igual a la multiplicación de ambos, ¿no? F de x multiplicado por el diferencial de x. Eso es el diferencial de área. Lo que estamos haciendo con el proceso de la integral es sumar todos los rectángulos que se forman en esta figura. Una infinidad de rectángulos va a haber porque este diferencial de x es infinitamente pequeño. Entonces, para hallar esta área, aplicamos esta integral. Esta otra área, entonces, un área delimitada por dos curvas. A ver, primeramente, dos rectas verticales y dos curvas que varían conforme avanza x. Entonces, aquí está el elemento diferencial de área. Es un rectángulo. ¿Cuál va a ser su área? Entonces, para este puntito, podemos conocer sus coordenadas, ¿no? Desde acá hasta acá va a ser X, ¿no? Va a ser X. Y desde acá hasta acá va a ser su respectiva imagen para G. Va a ser G de X, ¿no? Este segmento, ese segmento va a ser G de X. Y desde acá hasta acá, toda esta parte, va a ser F de X, ¿no? Su respectiva imagen, F de X. Entonces, el elemento diferencial
Su base va a ser un diferencial de x y su altura va a ser la resta de ambos, ¿no? F de x menos g de x. La resta de ambos va a ser este segmento. F de x, f de x menos g de x. La altura multiplicada por la base. Eso es entonces el diferencial de área. Y sumamos luego, realizamos el proceso de integración. El área de toda esta parte de esta figura va a ser igual a la integral desde a hasta b de f de x menos g de x diferencial de x. ¿Sí? Lo propio para y. Este puntito entonces, ¿no? Acá está el puntito x, y. X, y. Un poquito más, el diferencial de y. El elemento diferencial de entonces, su área. El diferencial de área va a ser la multiplicación de x, ¿no? Desde acá hasta acá es x, multiplicado por el diferencial de y. Pero este x lo podemos, ¿no? Va a ser una función. Va a ser una función que depende de y. Entonces, f de y multiplicado por el diferencial de y, ese es el diferencial de área. Y la integral, bueno, el área de esta figura va a ser igual a la integral desde c hasta d, de f de y diferencial de y. Son dos rectas horizontales, ¿no? Lo propio para este caso, para cuando está entre dos figuras. La integral desde c hasta d, f de y menos g de y, diferencial de y. Y el elemento diferencial de área, que no debe faltar. Esa es una aplicación para poder encontrar áreas. Otra aplicación es encontrar longitudes de curva. ¿Cuánto vale toda esta longitud? Podemos hallarlo con esta expresión. La longitud de la curva desde A hasta B va a ser igual a, S va a ser igual a la integral desde A hasta B de raíz cuadrada de 1 más y' al cuadrado diferencial de x, donde este y' es la derivada de esta función, de esta curva, su derivada acá. Va a estar en términos de x y vamos a poder hallar la integral definida. Esa es otra aplicación. Y otra aplicación es hallar centros de gravedad. Lo vamos a ver un poco más a detalle esto con los ejemplos un poco más. Entonces, esta figura va a tener su respectiva área, ¿no? Sus respectivas componentes. Su área y su centro de gravedad. Su centro de gravedad, entonces, es donde está concentrado, ¿no? Todo el peso de esta figura. Sus coordenadas x sub c y y sub c. X sub c vamos a poder hallarlo de esta ecuación y y sub c de esta otra. My es el momento de primer orden respecto al eje Y. A es el área. Mx es el momento de primer orden respecto al eje X. A es el área. Un poco más lo vamos a ver esto en el ejemplo. Otra aplicación de las integrales definidas es volúmenes de revolución. Entonces, esta parte, piensen que esta parte, toda esa área va a girar alrededor del eje X. Al girar, ¿qué obtendríamos? Más o menos obtendríamos esta figura, ¿no? Un volumen, ¿no? En el espacio. Entonces, esta es una otra aplicación también de las integrales definidas. Un volumen, ¿no? Un volumen en el espacio, cuando esta área gira alrededor del eje X. Podemos hacerlo también girar alrededor del eje Y. Si lo hacemos girar alrededor del eje Y, obtendríamos más o menos como un vasito. Así más o menos obtendríamos. Esta parte, ¿no? Eso sí lo hacemos girar alrededor del eje Y. Y solamente, ¿no? Al decirles que todo se trata de geometría. Simplemente vamos a aplicar geometría, solamente que con elementos diferenciales, integrales lo vamos a meter. Este es por el método de los discos.
volúmenes de revolución por el método de los discos. Existe otro método, el método de las cáscaras. A ver si realizamos algún ejemplo de esto. Método de las cáscaras, entonces esta área podemos hacer girarlo, ¿no? Alrededor del eje Y o alrededor del eje X. Este método de las cáscaras consiste en sumar pequeñas cáscaras. Sí, cáscaras sumamos acá para poder hallar el volumen de revolución. Y este otro método consiste en sumar discos. En este elemento diferencial se va a formar un disco, ¿no? Al hacer girar sobre el eje X. Todos esos discos que se pueden formar en este intervalo, la sumatoria de esos discos nos va a dar el volumen, ¿no? Eso entonces, volúmenes de revolución, aplicando el método de los discos y aplicando el método de las cáscaras. Creo que solamente nos vamos a concentrar en dos partes, dos aplicaciones, que es con lo que han visto del ingeniero. Hallar centros de gravedad y hallar áreas. Solamente esas dos aplicaciones, por lo menos por el momento, me quiero concentrar. Ya. Entonces, como primer ejercicio de las aplicaciones, veremos esto. Calcular el área y centro de gravedad de la figura delimitada por estas curvas. Entonces, vamos a tener un área, seguramente, en nuestro plano cartesiano, digamos esto. Queremos hallar en primer lugar, o nos piden su área y también nos piden su centro de gravedad, X sub C y Y sub C. Esos dos puntos vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer primero? Debemos graficar estas curvas. Tenemos que conocer a la figura. Entonces, para graficar a estas curvas, tendrían que conocer, de hecho, ¿no? Se trata de una ecuación de una parábola en este caso. Seguramente su gráfica va a ser de esta manera. Lo vamos a hacer ahorita un poco más a detalle. X igual a 2. X igual a 2. Para cualquier valor de Y, X siempre va a valer 2. Es la ecuación de otra curva, ¿no? Para cualquier valor de Y, X siempre va a valer 2. Entonces, digamos que por acá está el 2. Para Y igual a 0, X va a valer 2. Para Y igual a 1, X va a valer, sigue 2. Para Y igual a 2, X va a valer 2. Entonces, se trataría de una ecuación de una recta vertical. Esto, una recta vertical que pasa por 2 en el eje X. Y el eje Y respectivamente. Bueno, perdón, el eje X. El eje X es este eje, ¿no? Y este es el eje Y. Entonces, ¿cuál es la figura delimitada por estas tres curvas? La parábola, la recta vertical y el eje Y. Es esto, ¿no? Esta figura. Queremos hallar el área y el centro de gravedad de esa figura. Lo haremos un poco más bonito ahora. Ya. X, Y. Entonces, primero hallaremos, bueno, acá sea uno, 2, 3, 4. Para la parábola, y igual a 4x al cuadrado. Graficaremos a la parábola. Nos daremos valores para x, obtendremos valores para y. Entonces, queremos hallar desde 0, 1 y 2. Esos tres valores hallaremos.
Para x igual a 0, entonces, reemplazamos acá, y va a valer 0. Para x igual a 1, reemplazamos acá, 1 al cuadrado es 1, y va a valer 4. Para x igual a 2, reemplazamos acá, 2 al cuadrado es 4, 4 por 4 es 16. Ya, ya podríamos graficarlo. Si nos daríamos más valores para x, lo graficaríamos mejor. Lo graficaremos entonces. Ya, 2, ya. Hasta acá sea 16, que este sea 2, no, perdón, que este sea 4, que este sea 8, que este sea 12, y así. Graficaremos entonces. Cuando x vale 0, y vale 0. Este punto, ¿no? Origen. Cuando x vale 1, y vale 4. Este punto. Y cuando x vale 2, y vale 16. Este punto. Nos daríamos, ¿no? Si nos daríamos más valores para x que estén en este intervalo, podríamos hallar más valores, ¿no? Más puntos, más pares ordenados. Un poquito mejor. Sí, más pares ordenados podríamos hallar. La unión de todos esos pares ordenados sería la gráfica, ¿no? De la parábola. Más o menos entonces así va a ser su gráfica. Ya, más o menos. Es una parábola, ¿no? Aquí continúo todavía. Después, la recta, x igual a 2. Es una recta vertical, entonces, que pasa por 2. Y el respectivo eje X. Su ecuación del eje X. Ahí está el eje X. Su ecuación del eje X es y igual a 0. Para cualquier valor de y, bueno, perdón, para cualquier valor de x, siempre va a ser 0. Y igual a 0, entonces representa la recta que está en el eje X. Y el área que nos piden hallar sus propiedades es esta parte. Esa área me piden hallar su, de esa figura me piden hallar su área y su respectivo centro de gravedad. Acá entonces, ¿no? Por acá más o menos va a estar el centro de gravedad. Por 1,5 en X, más o menos, ¿no? Donde se concentra todo el peso. 1,5 en X y digamos que 2 en Y. Algo así. Algo así entonces nos tendría que salir los resultados. 1,5 y 2. Quizás no sean exactos, pero algo similar tendría que salir. Entonces, hallaremos. Comenzaremos entonces. Graficaremos en primer lugar a nuestro elemento diferencial. Nos acostumbraremos. Este es entonces nuestro elemento diferencial. Ya, desde acá
hasta este punto va a ser el valor de x. Este puntito es el punto x, y. Desde acá hasta acá es x. Y un poquito más, diferencial de x. Y desde acá hasta acá va a ser y. Y este va a ser el punto x, y. Este segmento entonces es y. No hay acá su respectiva ecuación de nuestra parábola es y igual a 4x cuadrado. Para este valor de x entonces le va a corresponder su respectivo valor de y. Y el diferencial de área va a ser igual a la multiplicación, ¿no? De el diferencial de x multiplicado por su altura. Su altura va a ser y, pero y es igual a 4x al cuadrado, ¿no? El diferencial de área entonces va a ser igual a 4x al cuadrado multiplicado por el diferencial de x. ¿Sí? Esto vale, eso vale y. O sea, y igual a 4x cuadrado. Y el área total de esa figura va a ser igual a la integral desde el valor de A hasta el valor de B. En este caso sería desde cero, ¿cómo varía X? Desde cero hasta 2. Desde cero hasta 2 de la función 4x cuadrado diferencial de X. De esa manera. Hallamos la integral definida y hallamos el área de esa figura. El área entonces va a ser igual a, primero hallaremos la integral indefinida. La integral indefinida va a ser 4x al cubo, ¿no? X al cubo sobre 3. Esa es la integral indefinida. Eso evaluado desde cuando x es igual a 0 hasta cuando x es igual a 2, por el teorema fundamental del cálculo. Y el área va a ser igual a 4 tercios de la función evaluada en el límite superior, 2 al cubo, ¿no? En vez de x, 2. Límite superior menos el límite inferior, 4 tercios de 0 al cubo, ¿no? La función evaluada en el límite inferior. Esta parte sería 0, 0 al cubo es 0, ¿no? 0 por cualquier expresión es 0. El área entonces sería igual a, acá esta multiplicación sería 2 al cubo es 8. 8 por 4, 8 por 4 es 32, ¿no? 32 numerador, 3 denominador. 32 tercios. Unidades al cuadrado, ¿no? Porque es área. Unidades de área. Y ese sería el valor del área. 32 tercios. Unidades al cuadrado. Eso vale entonces el área. Acá lo marcaremos. Para hallar el área. Y otro punto para el centro de gravedad. Y ya entonces x sub c va a ser igual a, y y sub c va a ser igual a otra parte. Son las coordenadas del centro de gravedad. X sub c va a ser igual a al momento de primer orden respecto al eje Y sobre el área. Y Y sub c va a ser igual al momento de primer orden respecto al eje X sobre el área.
Y my es igual a la integral de x basita diferencial de área. Y mx va a ser igual a la integral de y barrita diferencial de área. Este x barrita y y barrita es el centroide del elemento diferencial. Acá está todo nuestro elemento diferencial. Este tiene su respectiva geometría, ¿no? La base es el diferencial de x y su altura es y. No, si no, depende, ¿no? Eso es y. O y igual a f de x, ¿no? Para este caso, este elemento, ¿no? Este elemento diferencial. Base diferencial de x y altura y, ese segmento. X sub c y y sub c es el centroide de este elemento diferencial, las coordenadas del centroide. Eso es x sub c, bueno, perdón, x barrita y y barrita. Entonces, si integramos por el eje x, si integramos por acá, este x barrita tiene sus respectivas coordenadas, va a coincidir con esta variable x, porque este diferencial de x es muy, muy pequeño y x barrita con x va a coincidir. Pero no pasa con y barrita lo mismo. Y barrita está acá, en la mitad del elemento diferencial. Y este y está acá arriba, ¿no? Ese es el segmento. Ambos, y barrita y entonces no va a coincidir, van a ser diferentes. Es por eso que el ingeniero para hallar a x sub c lo halla utilizando el diferencial de x a esta parte, esta configuración. Y para hallar a y sub c lo halla de otra manera, ya utilizando el diferencial de área de esta manera, ¿no? De esta configuración para hallar a y sub c. Bueno, lo haremos. Esta parte lo vamos a hacer para que no nos compliquemos mucho. Lo resolveremos entonces. Mm, mm. Ya. Entonces, acá lo haremos. Primero hallaremos a x sub c. Ya. Entonces acá, x barrita va a coincidir con la variable x. Y el diferencial de área, bueno, copiaremos nomás. Lo copiaré. Entonces, x, esto es y. Mano alzada lo estoy haciendo esta parte ya. Acá está entonces nuestro elemento diferencial. Para hallar a x sub c, el ingeniero lo hace por x. Entonces, hasta acá es x y un poquito más el diferencial de x. Y acá, ¿no? En este punto tiene sus respectivas coordenadas, x barrita y y barrita, el centroide de ese pequeño elemento diferencial. Entonces, acá, para hallar, en primer lugar, ¿no? Habíamos dicho, ¿no? Que x barrita va a ser igual
a la variable x barrita, ¿no? La coordenada en x de este elemento diferencial, su coordenada. Porque el diferencial de x es muy pequeño, pero y barrita no va a ser igual a y de la función. Y, bueno, el diferencial de área respectivo va a ser igual a el diferencial de x, la base, multiplicado por la altura. La altura es este segmento, ¿no? Y este segmento es 4x al cuadrado. Diferencial de área, entonces, eso. X barrita es igual a x y el diferencial de área es 4x cuadrado diferencial de x. Entonces, x centroidal va a ser igual al momento de primer orden respecto al eje y sobre el área. El área ya lo hemos hallado, ¿no? Y el momento eh, de primer orden respecto al eje y va a ser igual a la integral de x barrita multiplicado por el diferencial de área. Cuando integramos por el eje por x, el x barrita va a ser igual a x y el diferencial de área va a ser igual a 4x al cuadrado diferencial de x. Entonces, my, bueno, este es xy, ¿no? Y my va a ser igual a la integral de 4x al cubo diferencial de x. Límites de integración. Estamos integrando desde cero, desde cuando x vale 0 hasta cuando x vale 2, ¿no? Desde 0 hasta 2. Hallamos esta integral definida, hallamos este valor. Hallamos este valor, reemplazamos acá. My y el área conocemos y hallamos x sub c. Entonces, ahora haremos. Un momento, por favor. My entonces va a ser igual. Primero, bueno, hallaremos la integral definida. La integral indefinida va a ser igual a 4x a la cuarta sobre 4, ¿no? Y la integral definida va a ser igual a el límite inferior es 0 y el límite superior es 2. Este 4 entonces podríamos simplificarlo. Solamente nos quedaría x a la cuarta. Entonces, por el segundo teorema fundamental del cálculo, esta función evaluada en el límite superior, 2 a la cuarta, menos la función evaluada en el límite inferior, 0 elevado a la cuarta, ¿no? My entonces vale 2 a la cuarta. 2 a la cuarta es 16, ¿no? 16 unidades al cubo. Sus unidades de estos momentos de primer orden son unidades al cubo, tanto de my y de mx. Entonces, x sub c va a ser igual a my sobre el área. My es 16 y el valor del área lo hemos hallado. El valor del área es 32 tresavos, ¿no? 32 tresavos. 32 tresavos. My tiene, sus unidades son unidades al cubo y el área unidades al cuadrado.
Entonces, lo que vamos a obtener es en unidades, ¿no? Multiplicar estos dos. Y esto ya es un valor. 16 entre 32 tercios. Ese valor es 3 medios. Al simplificarlo, x sub c, entonces es igual a 3 medios. Unidades. Colorcito. Unidades. Y esa sería su respectiva abscisa del centro de gravedad para x sub c. Y coincide, ¿no? Con nuestra gráfica. Habíamos dicho que más o menos iba a estar a 1,5 su, su x sub c. Y su y sub c más o menos va a estar a 2, ¿no? Casi 2. Aquí va a estar, ¿no? Su x sub c y su y sub c. Ya. Entonces, continuaremos, ¿no? Eso para hallar a x sub c. Luego, para hallar a y sub c, ya. Precisamente porque este y barrita del, del elemento diferencial no coincide con y, con este segmento y, que es la altura, ¿no? Del diferencial del elemento. Justamente por eso es que no se puede hacer por acá, integrar por el diferencial de x. Lo que el docente hace es integrar por el diferencial de y. Entonces lo graficaré otra vez, nuestra figura, un poco a mano alzada. Una parábola ahí, la recta vertical acá. Esto vale 2. La ecuación de la parábola era y igual a 4x cuadrado, ¿no? Para hallar a x sub c, hemos utilizado este elemento diferencial, que era un vertical, ¿no? Y para hallar a y sub c, el ingeniero lo que hace es hallarlo por acá, de esta manera. Entonces, este es x y esto es y. Veremos entonces. Hasta este puntito de acá, tiene coordenadas x, y. Entonces, desde acá, desde el origen hasta este punto, vale y. Un poquito más, diferencial de y. Y este pequeño elemento diferencial tiene su respectiva área, ¿no? El diferencial de área. Esto tiene su diferencial de área. ¿Cuánto va a valer ese diferencial de área? Como se trata de un rectángulo, base por altura, ¿no? La base de ese rectángulo es diferencial de y. Y la altura ya. Entonces, desde acá hasta acá vale algún valor, ¿no? Bueno,
A ver, con otro color. Desde acá hasta acá vale Y. No, otro color, otro color. No, no. Ya, con ese negro. Desde acá hasta acá vale Y. Y desde este punto hasta este punto, su respectiva imagen, ¿no? De la función, ese va a ser el valor de X de la función. Para este valor de Y le corresponde este valor de X. Y desde acá hasta acá va a valer Y. Y desde acá hasta acá, ¿cuánto va a valer todo ese segmento? Todo ese segmento va a valer 2, ¿no? Va a valer 2. Entonces la altura de este elemento diferencial va a ser 2 menos X, ¿no? Podemos decir luego de Y igual a 4X al cuadrado, despejamos a X. X va a ser igual a Y sobre 4 raíz, expresado como Y a la 1/2 sobre 2, ¿no? Y el elemento diferencial de área va a ser igual a 2 menos X. Ese X es Y a la 1/2, Y a la 1/2 sobre 2. Eso multiplicado por el diferencial de Y. Ese es el elemento diferencial de área, este elemento. Ya. Luego, ¿qué hacemos? Integramos. Integramos por Y, pero esta vez. Este también tiene su respectiva coordenada, ¿no? Este puntito tiene coordenadas en X2 y en Y va a tener su respectiva coordenada. Era 16 si no me equivoco. Este punto era el punto 2,16. ¿Sí? 2 al cuadrado, 4, 4 por 4, 16. El punto 2,16. Entonces tiene coordenadas 2 en X y 16 en Y. Ya. Obviamente, ¿no? Por acá. Podemos hallar el área integrando. ¿Cuáles son los límites de integración? Desde 0 hasta 16 está variando esta variable, ¿no? La variable de Y. Desde 0 hasta 16. 0 hasta 16 de 2 menos Y a la 1/2 sobre 2 diferencial de Y. Realizando esta integral, hallaríamos el área de toda de esa figura. Pero ya hemos hallado, ¿no? De hecho, esa área. Nos tendría que salir lo mismo que hemos hallado anteriormente. 32 tercios, si no me equivoco, ¿no era? Esta parte, 32 tercios. La misma área tendría que salirnos, porque la figura va a tener solamente una área, ¿no? No puede tener más áreas. Eso para el elemento diferencial de área, entonces. Y Y sub C va a ser igual al momento de primer orden respecto al eje X sobre el área. Y MX va a ser igual a la integral de Y barrita diferencial de área. Y Y barrita es el centroide de este elemento diferencial. Está más o menos por acá. Entonces, como Y barrita y Y van a coincidir, Y barrita y Y, porque este diferencial de Y es muy, muy pequeño, infinitamente pequeño. Entonces, Y barrita va a ser igual a Y.
y el elemento diferencial de área, ¿no? Y que ya lo hemos hallado. Ah, perdón, acá no es diferencial de X, es diferencial de área. Diferencial de área. Esta parte entonces nos interesa también. Y esta parte más los resaltaremos. Entonces, mx va a ser igual a la integral de y barrita, que coincide con la variable y, multiplicado por el diferencial de área. El diferencial de área lo hemos obtenido acá. Eso es 2 menos y a la 1 medio sobre 2. Diferencial de y. Mx, bueno, los límites de integración me estoy olvidando. Entonces, los límites de integración, ¿cuáles van a ser? Y varía desde 0 hasta cuando y es igual a 16. Desde 0 hasta 16, entonces. Desde 0 hasta 16. Es una integral definida, ya podemos hallarlo el momento. Va a ser igual a la integral desde 0 hasta 16 de 2 veces y menos 1 medio de y a la 3 medios, ¿no? Diferencial de y. Realizamos la integral definida. La integral, bueno, integramos, ¿no? Primeramente, hallamos la integral indefinida. Su integral indefinida es y al cuadrado menos 1 medio. La integral de 2y es y al cuadrado, ¿no? Y la integral indefinida de y a la 3 medios, directamente lo voy a hacer yo, es y a la 5 medios sobre 5 medios sería, ¿no? Y a las 5 medios sobre 5 medios. Este 5 medios podemos expresarlo como 2 quintos. Esa es entonces la integral de y a la 3 medios. Esa es la integral indefinida. Eso desde cuando y es igual a 0 hasta cuando y es igual a 16. Mx entonces va a ser igual a la función de valor en el límite superior, 16 al cuadrado. Este 2 podemos simplificar. Menos 1 quinto nos quedaría de 16 a las 5 medios. Límite superior menos el límite inferior. 0 al cuadrado menos 1 quinto de 0 a las 5 medios. Eso es el valor de mx. Mx va a ser igual a 16 al cuadrado. ¿Cuánto es eso? 256. 16 a las 5 medios sobre 5. Eso es esta multiplicación acá, ¿no? 1024 sí, 1024 quintos. Esta parte. 0 al cuadrado, 0. 0 a cualquier expresión, 0. 0 toda esta expresión, ¿no? Solamente nos quedaría este número. Entonces, mx, realizando la resta, 256. Entre ese valor sería 256 quintos. Eso sería entonces el valor de mx, el momento de primer orden respecto al eje X, mx. Y y sub c sería igual a mx sobre el área.
MX ya lo hemos hallado, 256 quintos. Y el área, 32 tercios era, ¿no? Si no me equivoco. Realizamos entonces la división, 24 quintos. Este está en unidades al cubo y este está en unidades al cuadrado. Simplificándolo, solamente nos van a quedar en unidades, ¿no? Y sub c va a estar en unidades. Y sub c entonces va a ser igual a 24 quintos unidades. Y 24 quintos aproximadamente es 4,8. 4,8 unidades. Y ese sería el valor de y sub c. 4,8 unidades. El área ya lo hemos hallado, es 32 tercios, si no me equivoco, unidades del cuadrado. X sub c también lo hemos hallado, era 1,5, ¿no? Unidades. Y el valor de y sub c es igual a 4,8 unidades. Y ese sería su respectivo centroide. A ver, verificaremos. Para X sub c sí era, ¿no? Según la gráfica. Y para Y sub c, 4,8. Ya. Entonces, en alguito me equivoqué. Un momentito, por favor. Auxi, le quería preguntar, Dime. en esa y al cuadrado, dos y las convertidas en el uno. Acá. Sí, sí. Es la integral de 2y. Ah, ya. Es la integral indefinida. Sí, sí, ya me dijeron. Alguito está mal, me parece. ¿Cuánto salía? 256 quintos. Aquí está. No, está mal. Bien, 256 quintos sale. 4,8 está bien, está bien. Toda esta parte está bien. A ver, vamos a la gráfica. 4,8. Quizás lo he graficado mal. Sí, lo debí graficar mal. Por acá más o menos estaría entonces el centroide. Mi gráfica, entonces acá, esta gráfica debe estar mal. A ver, lo graficaremos un poquito mejor con una calculadora. HP. Vámonos a APPs, puntito. Vámonos a función. Y acá ingresamos nuestra función. 4x al cuadrado era nuestra función. Y luego vamos acá a plot. Y aquí está nuestra función. Solamente nos interesaba desde 0 hasta 2, ¿no? A ver, un poco lo voy a achatar. Ya.
Entonces, de esta área queríamos hallarlo, ¿no? Hemos hallado su área, seguramente nos va a dar, y su centroide es el que nos interesa. Entonces, su centroide más o menos va a estar por acá, ¿no? Por acá más o menos. Nosotros hemos sacado 4,8. Por acá más o menos nosotros hemos hallado su centroide. En 1,5, a ver, un poco mejor. 1,5 en X y 4,8 me parece en Y. 1,5 en X, acá, 4,8 en Y. 1, 2, 3, 4. Por acá más o menos. Em, un poco raro. A ver, lo voy a revisar un poco mejor. Tal vez en algo me he equivocado. Quizás esté bien también. No parece que esté mal. Por acá más o menos yo creo que sería mejor. Bueno, lo voy a revisar y luego les envío el documento, por favor. Pues la idea se mantiene, ¿no? Es lo mismo. ¿Tienen alguna duda? Eh, ¿Pasamos clase extra o les mando ejercicios nomás? Podríamos pasar mañana a las, a las 4 o a las 6, depende de usted. O si no, pasaríamos el día sábado a las 2 de la tarde, puedo también. ¿Quieren pasar clase extra o les mando ejercicios resueltos nomás? Clase extra. Ya, clase extra entonces, nos vemos. ¿Qué día? ¿Mañana? El Mañana, sábado. sábado a las 2 sería. Sábado. Sábado entonces. Ahora, para que estén practicando un poco y para que por lo menos una práctica más les haga valer, acá entonces he preparado unos ejercicios, unos cuantos ejercicios para que lo hagan. Inténtenlo, no está muy complicado. Inténtenlo, en especial estos tres, que generalmente en sus exámenes sabe entrar, perdón, estos dos, sabe entrar fracciones parciales. Luego la integral definida, que ya lo sabemos, y luego puro ejercicios de áreas y centroides con distintas curvas. Inténtenlo entonces. Para el día domingo, por favor, esto de una vez. Y el día domingo, antes por la mañana, o a ver, para el día domingo hasta mediodía que sea. Día domingo hasta mediodía. Y después de eso les envío resuelto esta práctica para que estudien un poco, ¿no? De esto, pero inténtenlo, ¿de acuerdo? Practiquen, practiquen. Ya. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya, nos veríamos entonces el día sábado a las 2 de la tarde.
Inténtenlo, por favor, esa práctica. Practiquen, practiquen. Acostúmbrense. Antes. Tengo exámenes pasados del docente impresos como él les envió, ¿no? Su primer examen y segundo examen ya resuelto. Tengo también unos tres del docente de anteriores semestres, pero son muy antiguos, eso es lo malo. Yo creo que no cambia, porque han visto que el ingeniero es repetitivo, si han visto los exámenes que he enviado antes, es muy repetitivo. Entonces, eso más lo voy a subir a Classroom, por favor. Todo va a estar en Classroom. Eso entonces sería todo, compañeros. Nos vemos día sábado. Nos vemos.